Son las 7 de la mañana con 6 minutos. Nuestro primer invitado está ya en nuestros estudios. Es el doctor Pablo Medina, académico de la Universidad San Francisco, analista político. Le damos la bienvenida, doctor Medina. Bienvenido a Ecuador a las 7. Buenos días. Freddy, muy buenos días y buenos días con todas y todos quienes nos escuchan. Gracias, doctor. El tema que nos va a ocupar en esta entrevista es el análisis de la coyuntura política que de alguna manera ha servido de preámbulo la nota informativa con la que abrimos este espacio de opinión, y es el hecho de que ya se han enmendado por tercera ocasión errores en el informe que se debe sustentar jurídica y constitucionalmente, en el que se pide el juicio político al presidente de la República. Tiene que pasar el filtro del CAL, ya lo hizo hace días atrás, pero a pesar de que el CAL ya pasó por la Unidad de Técnica Legislativa, que es un grupo de profesionales del derecho, constitucionalistas, que revisan precisamente con, se supone, minuciosidad, se les pasó, y una vez que el CAL aprobó y ya resolvió enviar a la Corte Constitucional este pedido para seguir el trámite, se dieron cuenta por las críticas de juristas, jurisconsultos, que observaron que se citaban artículos del Código Orgánico Integral Penal no vigentes, sino los anteriores a los vigentes, y obviamente eso formalmente debe ser corregido. Eso se ha corregido ya hasta la tarde de ayer, que se remitió el documento al CAL, y el CAL tiene previsto esta tarde nuevamente aprobar. No sé si eso es jurídico, si eso es constitucional, se observa o no la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Aquí estuvo André Benavides el día de ayer y dijo que la Corte Constitucional, si bien hace una revisión formal de este proceso, no solamente se pronuncia de lo que llega a sus manos, sino de todo el camino que ha seguido, incluido el primer filtro, que es el CAL. Entonces, vamos a ver qué es lo que ocurre. Todavía nada está dicho. Estos son los antecedentes sobre los cuales va a basar el análisis que ahora planteamos en torno a la coyuntura política. Doctor Medina, parece que no quieren los miembros de la mayoría coyuntural de la Asamblea enjuiciar al presidente con tantos errores que ha acusado su pedido. Freddy, mire, llama muchísimo la atención lo que está ocurriendo. Llama muchísimo la atención porque, si bien es cierto, ha habido todo un proceso político dentro de la Asamblea para conseguir el apoyo en contra del presidente de la República, el apoyo para poder avanzar hacia un juicio político. De hecho, hicieron una maniobra política que no era necesaria, el tema del informe que se votó y con 104 votos, que es más bien simbólico, digámoslo así, porque no es parte del proceso. La propia constitución de esta comisión ad hoc para investigar el caso denominado Gran Padrino Encuentro, que no sirvió para nada, en suma. Exacto, o sea, digamos que ese informe finalmente lo que buscaba era mirar si es que hay apoyos, demostrar músculo político. Uno puede ver que ese informe, evidentemente, en las condiciones en las que estaba, era impresentable en términos constitucionales, reunía una serie de acusaciones hacia el presidente de la República que eran imposibles de probar, el tema de traición a la patria, en fin, había una serie de errores. Pero exhibieron 104 votos entonces. Exacto, entonces lo que importaba ahí era ver cuánto músculo político hay, es decir, con cuántos votos contamos para adelantar este proceso. Una vez que contaron con esos 104, que habrá que ver si es que llegamos a una votación, si es que esos 104 se mantienen, porque muchos de ellos también han dado un paso atrás, han puesto en duda su votación, han dicho, miren, esta era una forma de advertirle al presidente lo que le puede pasar, esto no quiere decir que queramos que se vaya, en fin, bueno, ha habido toda esta duda sobre los votos que existirán, pero una vez que consiguen eso, comienza el proceso, es decir, dice, bueno, tenemos el músculo político, vamos con el proceso, ese informe es impresentable, tenemos que construir uno nuevo, y se toman un montón de tiempo. De hecho, recuerdo que cuando se votó dijeron, y este viernes lo presentamos, y luego dijeron, bueno, no va a ser este viernes, va a ser dentro de un tiempo, vamos a hacer un informe. Hacen la acusación, y la acusación adolece de varios problemas. El que se ha citado ahora mismo es uno de ellos, citar mal artículos, en fin, y entonces uno empieza a preguntarse, ¿es o una inoperancia importante por parte de los juristas, asesores, entiendo, que ayudan a construir el documento y la argumentación? ¿O en efecto hay una intención política de que esto se demore o de que esto no salga? Entonces uno empieza a especular. Y eso me lleva a un punto que me parece importante. Estamos en un momento de incertidumbre, pero esa incertidumbre
así como tiene aspectos negativos, políticamente inestables, no sabemos qué va a pasar, etcétera, pero también, al menos, y aquí me voy a portar optimista, yo creo que tiene un elemento que es positivo. ¿Cuál es? Ese elemento es que estamos asumiendo que la Corte va a actuar de forma independiente. Y eso es importante, es decir, ¿por qué estamos corrigiendo tantas veces? ¿Por qué nos estamos asegurando de intentar llegar haciendo buena letra? Porque se respeta la institucionalidad, al menos de la Corte Porque al Constitucional. menos sabemos que la Corte no es nuestra, y cuando digo no es ni nuestra de la Asamblea ni nuestra del gobierno. No sabemos qué va a hacer la Corte, y eso es bueno. Que puede actuar de manera imparcial ese órgano. Exacto, esa es una buena señal de la institucionalidad del país. ¿Y por qué también estamos viviendo en incertidumbre? Porque yo creo que 14 años después, recién ahora estamos viendo los alcances de la Constitución y el diseño institucional de Montecristi. Claro, se están poniendo a prueba artículos que antes no se han sometido a una práctica, digamos. El único antecedente de esto es lo que pasó con el juicio político que destituyó al ex vicepresidente Glass, pero él tuvo un antecedente diferente al que tiene ahora el presidente Lasso. Exactamente, y eso es importante. ¿Por qué es importante? Porque yo en algún momento me refería a este tema. Normalmente, si esto fueran los 90s o la primera década del siglo XXI, nosotros ahora estaríamos buscando cómo justificar el presidente que ya cayó. Estaríamos diciendo abandono del cargo, aunque estaba en la oficina, estaríamos diciendo que estaba loco, estaríamos buscando alguna forma de arreglar eso que ya hicimos. Ahora nos estamos jugando dentro de la institucionalidad, y eso es una buena noticia para el país. Incluso dentro de la inestabilidad en la que estamos en este momento, es una buena noticia para el país. De acuerdo, se intenta respetar las formas, el fondo, y como no hay un control aparentemente del pronunciamiento de la Corte Constitucional, todos quieren hacer bien los deberes. Sí, y de hecho eso también es interesante, porque por primera vez estamos viendo el alcance de una Corte Constitucional, no sé, medianamente independiente, es decir, independiente no porque no tenga ideología. Ojo, los jueces tienen que tener ideología, los seres humanos tenemos ideología. Así es, todos. Lo que estamos diciendo es que los jueces no son partidistas, y la Corte anterior y el reemplazo de un tercio que existió con la Corte actual, en ambos casos estamos por primera vez desde que tenemos la Constitución de Montecristi, estamos viendo el poder de la Corte Constitucional y cómo en efecto el comportamiento incluso político de la Asamblea, que es un órgano netamente político, se empieza a adaptar a esto y empieza a decir, miren, tenemos que cumplir las formas, no se trata solo de que porque conseguimos los votos y está. Hay un cierto procedimiento, que es este procedimiento del juicio político. El año pasado probamos la muerte cruzada, la iniciativa de muerte cruzada desde la Asamblea, e incluso, y ahí me voy a referir a otro punto, se ha dicho mucho que, bueno, pero el presidente tiene la sartén por el mango, porque el presidente, si es que ya está andando el juicio político, él puede declarar la muerte cruzada. Y eso habrá que verlo, porque el presidente, si bien tiene esa capacidad, también tiene causales para eso, y tiene que cumplir una de 3 causales. Tiene que haber grave conmoción nacional, que uno dice, bueno, es un criterio subjetivo. Sí, es subjetivo, pero tampoco podemos decir que en este instante, en donde no hay manifestaciones, la gente está haciendo sus actividades normalmente, hay grave conmoción nacional. No podemos decir eso. La segunda causal, que le están impidiendo, le están bloqueando la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo sistemáticamente e injustificadamente. Uno podría decir, bueno, el presidente podría decir, qué sé yo, las inversiones eran eje fundamental del Plan de Desarrollo y ustedes no me aprobaron la ley de inversiones, entonces me están bloqueando el plan. Ahí habría que ver el alcance de cómo justificas eso, porque uno podría decir, entonces, eso quiere decir que la Asamblea no le puede negar ninguna ley al presidente, porque si no el presidente puede decir, me están bloqueando el plan. Entonces eso, por ejemplo, no hemos probado, todavía no sabemos cómo se maneja eso. Y la tercera, que bueno, es la arrogación de funciones de la Asamblea, que sería difícil porque necesita dictamen de corte. Pero todos estos instrumentos institucionales, recién estamos viendo, más allá del escritorio de Montecristi, cómo funcionan en la realidad. Claro que sí, pero en el tema del presidente, de la muerte cruzada de iniciativa del presidente, es mucho más fácil para el jefe de Estado aplicarla, porque tenemos evidentemente un régimen presidencialista que se hizo hiperpresidencialista con la Constitución de Montecristi, y la prueba de ello es que la Asamblea, para enjuiciar al presidente, en este caso, tiene que recurrir a la Corte Constitucional. El presidente no tiene que hacer eso.
y hay una palabra importante en los artículos que le facultan al presidente en la Constitución la muerte cruzada, y es a criterio del presidente. Cuando a criterio del presidente, eso le marca una subjetividad mayor aún a las eventuales causales que puede encontrar el presidente de la República para invocar el artículo que plantea la muerte cruzada. Por supuesto que sí, Freddy. O sea, a ver, tenemos que entender que de todas maneras la balanza está inclinada hacia la presidencia de la República. Incluso cuando pensamos en la muerte cruzada, nosotros vemos que si es que es la Asamblea la que le invoca, la Asamblea se va a la casa ese día y el vicepresidente también. Pero si el presidente le invoca, la Asamblea se va a la casa ese día y el presidente se queda hasta las nuevas elecciones, que se calcula que serían unos 6 meses más o menos. Así es. Entonces estamos viendo que hay asimetría hacia el presidente en un sistema presidencialista. Esto suele suceder, pero también es interesante cómo generamos el juicio político es otra herramienta, es distinta a la muerte cruzada. ¿Y por qué es distinta a la muerte cruzada? Porque el juicio político, aunque tiene más requisitos de entrada, los estamos viendo ahora con el tema de la acusación, etcétera, pero en cambio le garantiza a los asambleístas que no se van. Entonces, incluso si uno piensa en términos del asambleísta que quiere mantener su trabajo, si es que invoca la muerte cruzada, lo que pasó hace un año, no tiene incentivos, porque dice, a ver, si es que yo voto al presidente, me voy a la casa y me quedo sin trabajo. Ahora, uno dice, bueno, pero podría ser reelecto, pero si no puedo ser reelecto, es jugar a la lotería, entonces prefiero no jugar. En cambio, el juicio político le da un poco más de seguridad al asambleísta, porque le dice, solo se va el presidente, yo no me voy a la casa. Entonces, hay todo este juego de poder que diseñó Montecristi, es lo que estamos viendo ahora. Ahora, incluso si es que el juicio político no va, sea por los errores de procedimiento que la Asamblea está cometiendo, y la Corte podría perfectamente decir, sí, yo estoy haciendo un análisis formal y de procedimiento, y en el procedimiento ustedes se tomaron más de los 3 días que dice la ley, ustedes reconsideran cosas por fuera del plazo de reconsideración, así que simplemente por formalidad esto no va, podría pasar que la Corte diga sí va, y aún así no hayan los votos. Incluso si es que eso no pasa, el problema, Freddy, es que más allá del juego institucional que a los politólogos nos encanta analizar, hay un escenario político y social real, más allá de la institucionalidad. Y ese escenario social y político es que el presidente no tiene apoyo popular y no tiene tampoco músculo político dentro del Parlamento. Y si es que el juicio político no va y el presidente no tiene, como hasta ahora casi 2 años de gobierno, no tiene una respuesta de política pública que calme, que responda a las aspiraciones de la población, esto va a volver a pasar. Pensemos que a Lenín Moreno, cuando tuvo el levantamiento, le faltaba muy poco para terminar su periodo. El presidente actual todavía no llega a la mitad de su periodo, no ha dado el segundo informe a la nación y ya ha enfrentado un intento de muerte cruzada, está enfrentando un intento de juicio político, y yo creo que lo que viene, la gente dice se vienen las calles, puede ser que se vengan las calles, pero además todavía la Constitución nos da un mecanismo adicional, y yo no dudo que podría empezar a circular la revocatoria del mandato, porque claro, si le quedara un año, la revocatoria del mandato, uno sabe que un año no es suficiente, pero la revocatoria en donde estamos, un año más, al menos el último año lo sacas, esa sería la visión de quien organice eso. Entonces, el presidente Lasso parece ser que va a ser el primer presidente en enfrentar todos los posibles mecanismos para destituirlo. Claro que sí. Son las 7 de la mañana con 19 minutos. Para quienes se incorporan a nuestra audiencia, estamos conversando con el doctor Pablo Medina. Él es académico de la Universidad San Francisco de Quito y analista político. Analizamos la coyuntura política. Lo cierto, doctor Medina, es que el país está, digamos, semi paralizado en la producción legislativa, porque ocurre que la Asamblea está empeñada en este juicio político al presidente de la República. Se ha tomado ya más de 2 meses. Los legisladores, cuando se les dice esto, dicen no, pero las comisiones trabajamos todos los días, sí, pero las decisiones finales y las que se quedan en blanco y negro pasan por el Pleno, y el Pleno ahora está ocupado en este tema político. La consulta del caso es, y con lo que empecé esta entrevista, ¿quieren en efecto censurar y destituir al presidente, o es una presión política para negociar, obligarle al presidente a negociar, pedir un reparto de troncha como se conocía en términos políticos, y esta amenaza de juicio que se diluya por ahí?
A ver, yo creo que hay de todas las anteriores, Freddy. O sea, yo creo que entendemos que la asamblea es un órgano colegiado y que cada asambleísta es un mundo en sí mismo, cada partido político es un mundo en sí mismo, y seguramente, no tengo pruebas, tampoco dudas, habrá el que quiera sacar tajada de esto. Tajada, ojo, que tajada no necesariamente puede ser algo negativo, tajada podría ser algo para mi provincia, algo para mí, para los que represento. Eso sería el mejor de los casos, también puede ser el otro tipo de tajada, por supuesto, pero también puede pasar que dentro de esto hay algunas cosas. Primero, algo que me quedó dando vueltas. El tema de que se dice mucho que esto es golpismo, ¿no? O sea, es un mecanismo constitucional. Desde el gobierno se ha dicho, ¿no? El presidente ha intentado ya enfrentar cuatro intentos de golpe de Estado. A ver, esto no es golpismo. Estos son mecanismos institucionales. Bueno, dice que golpismo es cuando cuando están intentando forzar la configuración de una causal para echarlo del cargo. Y por eso tenemos una Corte Constitucional que tendrá que ver eso también. Es decir, habrá que ver. Ese es un tema. Y el otro tema tiene que ver con el tema de política pública. Es verdad algo que usted se ha referido, Freddy, la asamblea, el pleno de la asamblea está concentrado en esto y no necesariamente está despachando otras cosas. También es cierto, si uno revisa sobre todo el trabajo de las comisiones, que hay algunas que están operando. Me parece que ayer se estaba discutiendo la ley de seguridad privada, por ejemplo. Me parece que yo normalmente por mis intereses sigo a la Comisión de Seguridad, estaban discutiendo el informe para segundo debate de la ley de riesgos. Es decir, están trabajando, están haciendo el trabajo técnico. Ahora, el político lo decide el pleno y el pleno está parado, es verdad. Pero también es verdad que hay mucha política pública para la que no se requiere reforma de ley. Exactamente. El presidente puede tomar decisiones. Temas de seguridad, por ejemplo. El tema de seguridad, yo recuerdo hace un año más o menos estábamos discutiendo es que el presidente no puede porque no hay la ley de uso progresivo de la fuerza, no hay la ley de uso progresivo de la fuerza, no hay la ley. Ya hay la ley. Y las condiciones de seguridad no han mejorado. ¿Por qué? Porque el tema es de política pública. Y cuando hablo de política pública, hablo de plata, ¿sí? Pero más que de plata, ¿en qué se va a gastar los recursos? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es el plan? Hace un año más o menos menos de un año, el presidente nos decía que ya hay un plan, sino que no nos puede contar porque es un plan secreto. La política pública no es secreta, Freddy. Yo no le estoy pidiendo al presidente que nos diga dónde va a ser el operativo ni con cuántos hombres, pero sí que nos diga cuáles son los ejes que va a atacar, cuál es el orden en donde va a haber eso, la estrategia. Eso es política pública, qué instrumentos vamos a utilizar, en qué orden, en qué lugares. Hablando de seguridad, que es con lo que estoy más familiarizado, pero podemos pensar lo mismo en temas de salud, que después de la vacunación tenemos todo el escándalo de falta de insumos médicos en los hospitales, tema de educación, salud, bienestar social. Es decir, hay una serie de necesidades de la población que el Estado debe cumplir a través de política pública. Y ahí uno ve que el presidente, el gobierno, ha sido muy deficiente en llegar a la gente con la política pública. Estamos muy cerca del segundo informe a la Nación. Recordemos el primer informe a la Nación. El primer informe a la Nación, el presidente se refirió a la vacunación. En efecto, fue un éxito. Hay que darle todo el crédito. En realidad, de donde estábamos a donde estuvimos. Nadie puede decir lo contrario. Nadie puede negar que hubo una excelente gestión. Perfecto. Y habló de las reservas del país. Las reservas del país teníamos, me parece que presumía de que teníamos 10,000 millones adicionales, algo así. Que es muy interesante para el análisis macroeconómico, pero para la población incluso... No sentía la población. No solo que no sentía, Freddy, es insultante. Porque si bien es cierto, uno no puede agarrar la reserva y empezar a gastársela, eso no hay cómo, pero a la población le suena a, yo no tengo paracetamol en el dispensario médico, salgo a la esquina y me asaltan, y tú me dices que vienes a presumirme de que tienes 10,000 millones de dólares guardados y que yo no puedo salir ni a la esquina ni comprar ni tener un paracetamol aquí en el dispensario. Entonces, eso muestra una desconexión con las necesidades de la ciudadanía, y es lo que yo me refería. A mí me encanta el análisis institucional por mi formación, pero estoy consciente de que esto sobrepasa lo institucional. Hay una realidad social, ciertamente, que quizá en los centros urbanos no la sentimos, quizá por la seguridad sí la sentimos, pero en otros sentidos tenemos de dónde echar mano. Pero cuando uno empieza a salir de los centros urbanos, cuando uno va al Ecuador profundo, al Ecuador real, hay poblaciones enteras que no han sentido al Estado en años. Ahí está el problema fundamental, porque si bien está cercado políticamente el presidente
él debería volver su mirada al apoyo popular, que también es escaso precisamente por lo que usted anota, esa desconexión de las políticas públicas con la necesidad de los ciudadanos. Por supuesto, y ahí ya me entro un poco en el territorio de la especulación, pero es muy complicado gerenciar un gobierno cuando al menos dentro de los administradores del gobierno hay un sector que no cree en el Estado. Hay un sector que abiertamente te dice que el Estado tiene que reducirse, que el Estado sirve solo para la corrupción. A ver, el Estado tiene muchísimos problemas. Y el Estado hay que tener mucho ojo con el Estado, porque el Estado tiene el uso de la fuerza, porque el Estado maneja nuestros recursos, por supuesto que sí. Pero el Estado tiene funciones que cumplir. Entonces, he oído en varios lugares, y yo mismo he dicho este ejemplo es muy difícil poner al ateo a administrar la sacristía. Claro. Entonces, eso tiene consecuencias. Y ahí el que todo un sector que no cree en el Estado esté administrando el Estado y no cree en la política pública, tiene consecuencias reales en la vida de la gente. Y eso es a lo que nos enfrentamos. Entonces, a ver, que dentro de eso haya todo este tema de el que quiere sacar beneficio de eso, el político que quiere aprovechar eso para sacar su propia tajada, sea en el buen o mal sentido. Por supuesto que va a haber todo eso. Por eso es que usted me hacía la pregunta, Freddy, y yo le respondo todas las anteriores. Hay de todo. Seguramente hay políticos que están desesperados por su población. Yo creo que hay políticos honestos. Puede ser. Hay otros que seguramente dicen, bueno, en todo esto veamos cómo yo saco mi tajada. Esta es mi oportunidad. Esta es mi oportunidad. Hay todo eso. ¿Pero por qué se genera todo eso? Porque hay una crisis social y una crisis... La gente habla de la crisis de gobernabilidad. Claro que hay una crisis de gobernabilidad, pero esa crisis de gobernabilidad también tiene parte de la culpa el Ejecutivo. O sea, no podemos decir que todo es culpa de los otros partidos. Totalmente de acuerdo. Que también la tienen, ojo. Amigos, podríamos seguir conversando sobre el tema, es apasionante el análisis político, un tanto intentar vislumbrar qué es lo que se viene, cuáles son los intereses que animan a ciertos sectores, al Ejecutivo, a la Asamblea, pero el tiempo nos impide. En todo caso, queremos agradecer al doctor Pablo Medina, él es académico de la Universidad San Francisco y analista político, que nos ha dado su punto de vista en torno al momento que vive ahora mismo el país. Doctor Medina, muchas gracias por habernos atendido. Freddy, gracias por la invitación, con muchísimo gusto siempre. También nosotros. Son las 7 de la mañana con 28 minutos. Esto es Ecuador a las 7 a través de Radio Única 94.5 FM.